Bienvenidos a Perú Conectado, donde te cuento las noticias más impactantes e importantes del momento. Comencemos. Ha llevado finalmente a una conclusión. Y esa conclusión es que la detención del presidente Pedro Castillo Terrones fue no solamente ilegal, sino arbitraria. Y concluye esta opinión sobre esa base de la legitimidad de cómo se procede en el cumplimiento irrestricto de acuerdos que el Perú ha suscrito como Estado miembro, en exigir su liberación, su libertad inmediata, incluso, dice, reparación, indemnización. Estos 42 meses de detención arbitraria, ilegal. Buenos días a todos y todas, señores de la prensa nacional e internacional y a la prensa del movimiento social. Muy buenos días. Agradecer la concurrencia a la conferencia de prensa que hemos convocado, precisamente para compartir con la comunidad nacional, con todos los peruanos y con la propia comunidad internacional, nuestro convencimiento, no solo social, ético, político, sino también en el marco de acuerdos internacionales que el Perú como Estado ha suscrito. No solamente la Declaración de los Derechos Humanos, que en el ámbito de Naciones Unidas regula un conjunto de derechos que el Estado firmante se obliga a su irrestricto cumplimiento, sino también el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, que como documento internacional el Estado ha suscrito también como tal. Y es precisamente allí que lo que sentíamos, lo que hemos visto, claro, algunos no quieren ver. Nosotros hoy, sobre la base de un comité de expertos internacionales que no tienen color político, sino que su expertise los ha convocado para analizar, interpretar a la luz de las declaraciones y las convenciones y tratados internacionales como Estado miembro, precisamente el grupo de trabajo de detención arbitraria, que es un equipo de expertos internacionales. Bueno, ya quisieran muchos opinólogos del Perú que se les convoque a ser parte de un comité internacional de expertos, pues ellos, en el marco legítimo de ese expertise, han evaluado, y no solo de manera unilateral, sino que en estos 3 años, en ida y vuelta, han venido preguntando al Estado peruano, a sus instituciones, que sustenten, porque el comité no resuelve de manera unilateral, sino que ha pedido al Estado peruano que sustente sus decisiones en sus instancias. Ese ida y vuelta de análisis y de documentos y de hechos ha llevado finalmente a una conclusión. Y esa conclusión es que la detención del presidente Pedro Castillo Terrones fue no solamente ilegal, sino arbitraria. Y que se actuó en contra de la legalidad institucional universal, de pactos y de acuerdos internacionales del cual el Perú ha suscrito. Como se entiende entonces, hoy, a la luz de los hechos políticos,
y estos tratados internacionales, en el Perú se actuó de manera arbitraria contra el presidente en ejercicio, presidente constitucional, Pedro Castillo Terrones. Y concluye esta opinión sobre esa base de la legitimidad de cómo se procede en el cumplimiento irrestricto de acuerdos que el Perú ha suscrito como Estado miembro, en exigir su liberación, su libertad inmediata, incluso dice reparación, indemnización. Estos 42 meses de detención arbitraria, ilegal, se siente, como siente nuestro pueblo, como un secuestro, porque ha sido una voluntad política de una mayoría parlamentaria que hoy ha tomado la democracia. Esa es la verdad. Y apenas se suscribe y se emite un pronunciamiento de esta naturaleza, con fecha 4 de junio. Es decir, este documento probablemente llegó al Estado en otra fecha y no se le ha querido publicar en la fecha oportuna, antes de la segunda vuelta. Este documento ya venía siendo discutido en diferentes entidades del Estado, porque luego de una opinión, como bien dice el documento, se da cuentas al Estado de las acciones que se vienen haciendo. Por lo tanto, no es extraño que además salga de inmediato el conjunto de opinólogos que tienen postura política partidaria para decir, pues precisamente, que eso no importa, que un poco más y el informe es cualquier cosa. Ya quisiera escuchar la opinión de algún análogo, es decir, algún experto peruano que haya sido invitado a estas instancias, para decir que efectivamente es una opinión técnica de alto especialista y experto internacional. El comunicado de Cancillería, contradiciendo esta certeza institucional de expertos internacionales, nosotros nos preguntamos, tampoco es una casualidad. Y más por la actual Cancillería que conduce el señor Pareja, que desde nuestro punto de vista actúa de manera sesgada. Nosotros preguntamos, ¿quién dirige la política exterior? ¿El ministro o el presidente? Pues quien dirige la política exterior es el presidente de la República, le guste o no al señor canciller. Y quien obra en perspectiva contraria transgrede la Constitución. Nosotros exigimos que el presidente de la República pues refiera, ha actuado a pedido de su autorización o como suele actuar el señor canciller, ¿no? A la libre, porque quizás se lo ha solicitado la señora Keiko Fujimori. Tampoco es a propósito, tampoco es casualidad que sea justo el señor canciller que suscribió, que solicitó que se modificaran el procedimiento electoral de la segunda vuelta. Hoy, este conjunto de hechos nos aseveran a nosotros dos conclusiones. Primero, el pueblo que obra en función de los derechos humanos, la legalidad, los acuerdos internacionales, porque en el Perú la justicia ya no es la justicia autónoma, independiente e imparcial. Está con claridad, todos los peruanos lo saben.
se ha copado la Junta Nacional de Justicia, el Tribunal Constitucional, la Fiscalía de la Nación y otros poderes. No hay democracia en el estricto senso que corresponde. Por eso se ha afectado también la justicia electoral de parte. Denunciamos esta acción porque obra por odio político, por persecución política. Por lo tanto, para nosotros incurrirían en una arbitrariedad más. Es absolutamente injusto. La libertad, la liberación del presidente constitucional de la República, Pedro Castillo Terrones, es una realidad que exigimos en el marco de esta racionalidad del cumplimiento de los tratados internacionales. El Perú históricamente ha venido cumpliendo otras opiniones en el mismo sentido que hoy está ocurriendo con el presidente Pedro Castillo. Y ha venido ocurriendo hasta en 5 ocasiones, desde el año 94, el año 2000. ¿Por qué? Porque cuando corresponde que ha habido una actuación arbitraria al margen de tratados que el Perú ha suscrito, la conducta del Estado peruano ha sido de resarcir y de cumplir ese estándar que hoy el Estado peruano, señor José María Balcázar, presidente encargado de la República, no tiene por qué romper. Hoy está en su responsabilidad. Y nosotros, claro que respetuosamente, pero con convicción democrática, exigimos, en base a estos tratados internacionales que el Perú ha suscrito, que se dé cumplimiento, que se dé las garantías, que se establezcan todas las acciones en el marco de la ley, los tratados internacionales, la Constitución, y actuemos con soberanía. Asimismo, queremos que también se haga precisión de algunos otros elementos clave de esta conferencia de prensa de Juntos por el Perú, y se daré el uso de la palabra a nuestro secretario general, Ernesto Zúñiga. Muchas gracias, buenos días, muchas gracias por su asistencia y participación. Efectivamente, resulta trágico que nuestra república y nuestra institucionalidad democrática no tenga la madurez y la solvencia para poder escuchar y acoger lo que dice la comunidad internacional sobre lo que pasa en nuestro país. Ya tenemos un informe que emitió la Unión Europea acerca de la parcialización, la parcialidad con la que han actuado los medios de comunicación durante el desarrollo del proceso electoral. Y ahora tenemos un comité de expertos que se ha pronunciado sobre un asunto que ha sido central durante el proceso electoral, que es la detención y la cárcel para el presidente electo por la mayoría de los peruanos y que nosotros reconocemos como constitucional. Refiero al maestro rondero Pedro Castillo Terrones. Nosotros lamentamos que no se revise públicamente los argumentos de fondo que se están esgrimiendo en este informe. Y exhorto a que algún jurista de nuestro país ponga su prestigio de por medio, rubricando un informe que contradiga los argumentos de ese comité de expertos. No hemos visto hasta la fecha ninguno que se refiera sobre los temas de fondo. Muy por el contrario, han descalificado, han minimizado y hasta han acusado de parcialidad a los integrantes de este comité de expertos. Eso es algo que en primer lugar tenemos que lamentar. Y se ha visto reflejado también, y nos llama poderosamente la atención,
porque parece que estuviéramos en una tercera vuelta electoral. El día de ayer he visto con atención todos los programas dominicales de los principales medios de comunicación de señal abierta y el 80% de su contenido está dirigido a atacar al presidente Pedro Castillo Terrones y a atacar a Juntos por el Perú y Todos con el Pueblo, tratando de dar una percepción, aclaro enfáticamente, distorsionada, que en Juntos por el Perú hay división, que en Juntos por el Perú los partidos no son capaces de llegar a consenso o mantener su institucionalidad. Nosotros seguimos unidos y firmes porque hay un programa, porque hay un conjunto de objetivos que son públicos, transparentes, que los hemos expresado al país y que es lo que nos une y que nos mantiene firmes en estas causas. Por lo tanto, quiero también, desde este espacio, en representación de nuestra organización política, presidente, exhortar al presidente José María Balcázar, presidente encargado, quien en la víspera había señalado en un medio de comunicación que estaba esperando un informe de un jurista experto en la materia para poder tomar una decisión sobre el otorgamiento de gracias presidenciales al presidente Pedro Castillo Terrones. Señor José María Balcázar, ¿tiene usted en este informe de expertos internacionales sus dudas absueltas? Por lo tanto, le exhortamos a que otorgue gracias presidenciales y libertad al presidente constitucional Pedro Castillo Terrones. Es cuanto tenemos que señalar respecto al tema, presidente. Analí Márquez. Muchas gracias, muy buenos días con todos los presentes. Para nosotros es indignante que nos hagamos ciegos frente a una opinión de relevancia, en este caso importante para el Perú y para los millones de peruanos, que la demanda principal es exigir libertad para Pedro Castillo Terrones. Un informe que claramente evidencia y manifiesta a través de un estudio que ellos han realizado, que ha sido una detención totalmente arbitraria, ilegal. Frente a esto, exhortamos también a los operadores de justicia, no seamos ciegos, y hacemos el llamado al presidente encargado, Balcázar, a que pueda escuchar esta demanda y pueda darle una mirada a este informe y cumplir esta demanda de la libertad del presidente Pedro Castillo Terrones. El día miércoles 15 de julio habrá una movilización. Invitamos a los movimientos sociales, a todos los hermanos del Perú, para que se puedan sumarse, dado de que invocamos a esta movilización dentro del marco normativo legal, dentro de nuestros derechos que nos asisten, derechos fundamentales constitucionales, la libertad de expresión, la libertad de opinión, una movilización pacífica, democrática, y ello se llevará a cabo con dos demandas principales. Una de ellas es que liberen inmediatamente a nuestro presidente constitucional, Pedro Castillo Terrones. La segunda demanda del pueblo, que será también escuchado este miércoles, será justicia para nuestros hermanos mártires del sur, familiares que lloran día a día, derraman sus lágrimas en la espera de justicia y esperan a sus familiares que nunca más volverán a su familia, a su casa, a su hogar. Justicia para nuestros hermanos mártires del sur. Si hubiera algunas inquietudes y preguntas que hacer. Aquí estamos. Empezamos con... les pido, por favor, colegas, una sola pregunta para que todos los colegas puedan hacer preguntas. Una lista larga, por favor. Adelante, contracorriente. Para el señor Roberto Sánchez. Buenos días. Para el señor Roberto Sánchez y para sus voceros, este informe de la ONU que recomienda la liberación, indulto, gracia presidencial para Pedro Castillo, ha sido presentado por
Wilfredo Robles, ex reo por terrorismo y firmante del padrón de Movadef. Y para que no se diga que los estamos terruqueando, le pedimos al señor Roberto Sánchez o a sus voceros, y nos parece extraño que el doctor Iber Maraví, que lo vemos ahí a un costado, no esté sentado con ustedes, que hagan en este momento un deslinde con Sendero Luminoso y el MRTA, y que los escuche todo el Perú y digan firmemente que ambos grupos son terroristas y que este pedido de indulto no viene impulsado por rezagos del Movadef, que es Sendero Luminoso y el MRTA. Bueno, gracias por su pregunta. Realmente nos pone de buen humor atenderlas. Sendero Luminoso y el MRTA, ambas organizaciones terroristas, no existen. ¿No? Sería bueno que actualicen su información. En segundo lugar, cualquier ciudadano está en el derecho de interponer un recurso. Entendemos nosotros que el señor Robles no tiene ninguna cuenta pendiente con la justicia. Por lo tanto, le asiste el derecho de interponer este recurso como cualquiera de nosotros lo podría haber hecho. Lo importante, y espero que tomen nota de esto, se los pido gentilmente, es que en este informe que hoy se pretende desconocer, el Estado peruano ha emitido sus descargos. Es decir, ha dado una respuesta, ha convocado a sus defensores y por escrito ha alcanzado su posición al respecto, y pese a ello, los juristas expertos internacionales, no el señor Robles, sino los juristas internacionales le han dado la razón a la causa que defendemos nosotros, que es la libertad del presidente Pedro Castillo. No sé si quiere. Claro que sí, sin ocasión. Queremos deslindar de esa actuación irreprochable, condenable de los señores de Willax y sus programas. Ahora entendemos por qué hay la opinión, libre expresión, de decir que es un pasquín. Mienten, calumnian, difaman con una sinvergüencería realmente absoluta. Me acusaron de compras, dice, de carteras que en mi vida he visto, con fotos falsas. ¿Y acaso han tenido la decencia, señor, traslada usted, de decir me equivoqué? ¿Ha sido un error? Para ustedes el periodismo les queda muy grande. No saben de ética, no saben de verdad, de debido proceso de investigación seria, periodista. Deslindo de ese procedimiento, como deslindamos de esas leyes de impunidad, de esas leyes que ahora han pasado al fuero militar, el exceso de malos policías, de malos efectivos de las Fuerzas Armadas, que bajo ningún concepto sus atropellos a los derechos humanos deben de quedar impunes. Nosotros defendemos la institucionalidad de nuestras Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional, y hay que separar y sancionar a esos malos elementos. Deslindamos de esa actitud al cual hemos votado en contra en el Congreso de la República. Y reafirmamos la actuación correcta del Estado, coherente con la historia. Estos procedimientos ya se han dado en otra ocasión y el Estado ha actuado en observancia de esas opiniones. Caso número 1, Ricardo Domingo Briceño Arias, decisión número 17 en el año 94. Un grupo de expertos examinó el asunto. El Perú informó que la persona ya había sido liberada. En consecuencia, el grupo archivó el caso por la actuación célebre del Estado peruano en una detención arbitraria. Caso número 2, Julio Rondinel Cano, decisión número 21 del año 94. El grupo declaró que la detención había sido arbitraria, pero observó que el señor Rondinel efectivamente había sido puesto en libertad. Así que el grupo pidió al Perú que adopte medidas necesarias para reparar la violación y adecuar su actuación al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos que es suscribiente. 3. Luis Alberto Cantoral Benavides, decisión número 22 del año 94. El grupo concluyó que la detención de Alberto Cantoral fue arbitraria
y pidió al Estado adoptar medidas correctivas. En ese curso, ese caso fue elevado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Dicha Corte condenó al Perú por esa actuación arbitraria. En ese contexto, el Estado terminó cumpliendo las decisiones internacionales con la liberación, reparación e indemnización, porque eso fue validado además por el tiempo por una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. 4. Mirta Bueno Hidalgo, opinión número 10 del año 2000. Se destacó principalmente porque el grupo hizo mención al gobierno peruano y el gobierno peruano colaboró con el procedimiento, respondiendo oportunamente a la comunicación y a su liberación inmediata por mutuo acuerdo. Es decir, el Perú viene cumpliendo todo lo que ha suscrito, la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el Pacto de los Derechos Civiles y Políticos. Esta ocasión, el Perú ha de mantener su coherencia histórica, jurisdiccional, respecto a los derechos internacionales y acuerdos que ha suscrito. Y pedimos que esta vez, señor presidente encargado Balcázar, por un equipo y por acciones de odio político y de persecución política, el Estado no deje de actuar como corresponde a la vigencia de los acuerdos que el Estado ha firmado como Estado miembro. RPP, su pregunta, por favor. Una sola pregunta. ¿Cómo está el candidato Roberto Sánchez? Quería hacerle la consulta si Juntos por el Perú puede esclarecer cuántas cuentas alternas bancarias tiene y si eso va a transparentarlo junto a todos los simpatizantes de Juntos por el Perú. Y además, si en un eventual llamado de parte del gobierno de Balcázar, usted aceptaría, de repente, formar parte de esa cartera de justicia, y si nos puede precisar si esa convocatoria a esa marcha que usted ha anunciado para el día miércoles responde la fecha, la decisión de esa fecha, a una coincidencia de la entrega de credenciales para la planta presidencial elegida. Gracias. Gracias. Primero, el partido, cuando a través de sus órganos legales, es decir, la tesorería del partido no es cualquier persona, está acreditada legalmente ante el sistema electoral, Jurado Nacional de Elecciones, el ROC, el órgano nacional de procesos electorales, es decir, es un financiamiento y una acción que en ese marco se realizó la actividad solidaria. Actualmente ha habido un reportaje que refiere, no categóricamente, pero algunos hechos presuntos. Nosotros nos sometemos a cualquier investigación, sin ningún inconveniente, porque reafirmamos una conducta transparente, una conducta en base a normas y ley. Por lo tanto, lo afirmado por nuestros informes y la acción cotidiana que nuestra tesorería viene haciendo ante los órganos propiamente de fiscalización y de auditoría, sea OMPE u otros del sistema electoral, serán revalidadas como tal. Más bien, ese reportaje, como siempre pretende meterle cizaña, medias verdades, presunciones. Nosotros nos sometemos a toda investigación y le decimos a nuestra militancia que hemos actuado de manera transparente, honesta, decente, en base a ley. Y rechazamos cualquier tipo de medias verdades que justo en este contexto en que el partido, en que el grupo de trabajo pide la libertad del presidente Pedro Castillo, se han acordado de traer refritos como el que, por ejemplo, en Barbadillo se está actuando de manera irregular, ¿no? Todas las semanas, y es un desmadre y un desorden. Nosotros le decimos a nuestra base social y a todo el Perú, esos reportajes tienen doble intención: desinformar y enturbiar
lo correcto que significaría una decisión política del Estado peruano en liberar al presidente. Por ello, como ha anunciado nuestra diputada electa Analí Márquez de Cusco, el día miércoles, democráticamente, pacíficamente, haciendo uso al derecho constitucional al libre tránsito, nos vamos a movilizar por la reivindicación bandera de nuestro pueblo, justicia para nuestros mártires del sur y libertad para nuestro presidente Pedro Castillo Terrones. ¿A qué hora sería la movilización? 4 de la tarde del día miércoles 15. Siguiente. ¿Aceptaría formar parte de la viñeta de la otra pregunta, por favor? De ser llamado. La siguiente pregunta, Pedro, por favor. Sí, ¿qué tal, señor Sánchez? ¿Qué tal? Sí, ¿qué tal, señor Sánchez? Buenos días. Primero, claro, ojalá que me responda de manera tranquila, porque cuando lo vemos con sombrero es más pasivo, y ahora que ha dejado en casa está un poco más agresivo, compañero. Yo tengo una sola pregunta, señor Sánchez, para usted también, ojalá que su líder me responda, o en todo caso también gustaría que vos le haga hablar a la señora Curo, porque ella se ríe cuando usted nos ataca. Usted sabe, su líder lo sabe, que de manera oficial este documento de la ONU es una recomendación que en nuestro país no es vinculante. Usted sabe que no es vinculante. En este caso, sobre nuestras leyes peruanas, no puede imponernos, y eso sucede en todos los países del mundo. No es vinculante. Además, también le recuerdo, señor Zunini, que hoy se lo ve sonriente cuando cagan mis compañeros de otros medios. Si no lo sabe, señor Zunini, el Tribunal Constitucional, ¿qué hizo cuando han detenido a Pedro Castillo por golpista? Por mayoría aprobaron esa detención. Eso significa que es ilegal. Entonces me gustaría que ustedes también digan la verdad. Y en todo caso, cuando el señor Sánchez hace un instante dice sinvergüenzas a medios de comunicación, yo tengo una grabación. La señora Curo lo sabe. Hace 3 días estuve por 4 cuadras tras de ella. Y ella dijo bien claro, el señor Zunini es un sinvergüenza, me está utilizando y ahora va a ganar 40.000 soles y a mí me están dejando de lado. Ella sabe que el presidente ese día estaba con gorro disfrazado. Gracias. Ay, ustedes, amigos. Bueno, ha hablado tanto de Zunini y de repente a un afecto especial lo une a él. Yo quiero reafirmar lo siguiente, ¿no? Rechazo esa práctica de grabar espaldas, ¿no? Cuando uno quiere en la decencia investigatoria, periodística, señor, le voy a preguntar, ¿puedo grabarle? No se hace a espaldas, de ninguna manera. Bueno, pero viniendo de quien viene institucionalmente, ya sabemos que cualquier cosa puede pasar. El acoso. Hace poco nomás han ido al colegio nuevamente, cánsense ya. Han ido al colegio cuando yo dejo a mi hija en la mañana, furibundos. Ojalá alguna vez sacaran ese tipo de atropellos y acoso. Ganas no me faltaba de darle una trompicada, pero por respeto y superior mayor a la ética y la decencia, con todos los peruanos, he resistido. Pero yo desde aquí le invoco al señor Wong. Cánsese pues, señor Wong. Sea usted un ejemplar empresario, en vez de estar siendo un espacio donde se difama, se calumnia, se atropella a las personas. Cánsese ya. Nosotros hoy quiero confirmar que voy a no solamente querellar por difamación agravada a lo que han hecho conmigo y mi familia. Por lo demás, para nosotros está claro que hoy pues parece una tercera vuelta. Los medios, algunos, los mismos que en la segunda vuelta, los mismos, quieren hoy atacar. Bueno, el partido está más sólido que nunca. La acción política, sabemos bien cuál es el objetivo político: recuperar la democracia, recuperar los estándares de justicia, traer abajo el pacto mafioso que hoy ha copado la democracia. Y no nos vamos a cansar hasta lograr ese objetivo político, social, ciudadano. Aquí estamos, este equipo, en medio de los millones de ciudadanos que exigen esa actuación democrática. Y lo vamos a seguir haciendo en el marco de la Constitución, la ley
y las buenas prácticas. ¿Alguna otra inquietud? No me respondías a ver, yo creo que el informe es bastante claro y todos los que lo lean van a poder sacar sus propias conclusiones. Yo quiero subrayar dos cosas respecto al informe. En primer lugar, hoy se dice el Estado no está obligado, pero el Estado dio respuesta. El Estado emitió sus descargos. Y en segundo lugar, hay recomendaciones que se le emiten al Estado peruano. Por lo tanto, habiendo sido parte, ¿cierto? Porque no se ha desconocido este proceso, el Estado ha sido parte. El Estado ha hecho su descargo. Eso lo podría haber hecho en un primer momento, si no hubiese prestado atención. Simplemente no vamos a participar. Pero ahora es como desconocer los resultados de un partido que ya se jugó. El Estado ya emitió sus descargos, ya hay recomendaciones y la comisión está pidiendo o se está comprometiendo a hacer seguimiento a esas recomendaciones. ¿Correcto? Entonces, ahí están también todos los detalles a que usted refiere, la actuación de la Fiscalía de la Nación, la actuación del Congreso de la República, la actuación de la Policía Nacional, y está también la defensa del Estado peruano. Entonces, ciertamente, pues, es un mal síntoma de nuestra democracia, ¿cierto? De nuestra república, de nuestra institucionalidad, desoír voces que no están inmersas en este polarizado, ¿cierto?, proceso electoral. Hacemos oídos sordos cuando nos resulta de interés de parte. Yo creo que lo saludable, lo democrático, es subrayar no solamente este informe, sino también traigo nuevamente a colación y hago un llamado a la reflexión. Lo que ha dicho la Unión Europea sobre el desempeño de los medios de comunicación en el proceso electoral. Lo digo con respeto porque es parte fundamental, es de carácter ético por el poder que tienen los medios de comunicación en la opinión pública. Esa no es una opinión, eso está documentado. Y yo quiero hacer una invocación a todos los periodistas, a todos los medios de comunicación, a hacer valer esa ética en el ejercicio de su profesión. Gracias. Señor Sánchez, no hay un orden, disculpa. No, estamos en. No soy finalista, disculpa, perdón. Al inicio, como todos los colegas han llegado. Latina, Buenos días, señor Sánchez. Consultarle acerca de la actual relación que existe, o si ya no existiría la relación o alianza con Todos por el Pueblo, partido del señor Pedro Castillo, porque el sobrino, precisamente, Pablo Castillo, ha denunciado que se estarían prácticamente algunos miembros de Juntos por el Perú aprovechando de la confianza del expresidente Pedro Castillo, y si nos podría también ampliar cuál es el grado de poder que tiene la señora Catherine Palomino en la toma de decisiones hoy en día del partido. Gracias. Al respecto, nosotros siempre hemos sido respetuosos, somos respetuosos de la institucionalidad de todos los partidos políticos. Ustedes saben, Juntos por el Perú ha participado en el proceso electoral como partido político. No hemos hecho alianzas políticas en el marco del Jurado Nacional de Elecciones, ¿no? ¿Por qué? Porque Todos con el Pueblo no logró la inscripción en el plazo correspondiente, consiguieron el registro político posterior. Es por eso que no se pudo suscribir una alianza política. Lo que sí se suscribió, vamos a decir, es un acuerdo político. Un acuerdo político no se suscribe a documento ante el Jurado Nacional de Elecciones. Eso ha permitido que avancemos. De allí en adelante, en pleno proceso electoral de segunda vuelta, de primera vuelta, el procedimiento de elecciones para octubre de municipalidades y gobiernos regionales ha estado en curso. Para nosotros ha sido muy difícil atender, creo que para todos los partidos, esas leyes, ese procedimiento de elecciones de octubre en medio de un proceso electoral. Ha sido muy difícil. Es por ello que ya cada partido ha presentado sus propias listas. Y eso no significa que nos hemos peleado en absoluto. Nosotros hemos logrado el mínimo exigido por ley y se mantiene el registro del partido.
Los partidos que no han logrado ese mínimo, dice la ley, perderán el registro. Pero nosotros no actuamos ya en base a esa prerrogativa. Cada partido dará cuenta de sus acciones. Y nosotros somos respetuosos y siempre todos con el pueblo mantendrán nuestra colaboración, nuestra fraternidad. Esas son ya decisiones propiamente de los partidos y nosotros mantenemos el objetivo de fortalecer el acuerdo político. Hoy también se está hablando con otros partidos en el marco de la elección de la mesa directiva, por ejemplo. Pero todavía hay todo un tramo y estamos conversando, afianzando también esa necesidad de una oposición democrática, popular, frente a este proyecto pues autoritario, ¿no?, que nosotros no compartimos. A ver, ANP, su pregunta, por favor. Las autoridades peruanas no acaten ese documento. ¿Ustedes a qué instancia van a acudir? Muchas gracias. Primero, lo que tenemos que señalar, este informe de este grupo de trabajo de la ONU, lo que está haciendo es ratificar lo que se ha venido planteando desde el 7 de diciembre del 2022. Una arbitrariedad con la que se ha procedido, en la que no se ha respetado el debido proceso, no se ha respetado los procedimientos parlamentarios, se ha señalado hasta el hartazgo todos estos temas, pero sin embargo, por una cuestión política de parte de la derecha, hoy tienen capturado al presidente Castillo. Quien debería, en primer lugar, resolver este problema es el Poder Judicial, porque es quien sentenció en primera instancia. Se han presentado los habeas corpus, y los habeas corpus son de inmediata acción, pero sin embargo no lo están haciendo. Aquí recae en la prerrogativa constitucional que tiene el presidente de la República, que es el señor Balcázar, quien debería en el acto dar la gracia presidencial. Y si el ministro de Justicia no está de acuerdo, tiene que dar un paso al costado, porque la decisión del presidente vale. Y si no está de acuerdo su ministro, se va. Y respecto a las opiniones que dan algunos opinólogos generando miedo respecto a que esto generaría o ocasionaría algunas denuncias constitucionales en adelante, es una aberración jurídica. Simplemente están equivocados o no saben nada de derecho. Por lo tanto, lo que nosotros exigimos y pedimos en el acto, y eso se debería dar el día de hoy mismo, la liberación de Pedro Castillo por los argumentos que no solamente nosotros lo estamos planteando, sino que son organismos e instituciones internacionales. Exitosa su pregunta, por favor. ¿Qué tal? Muy buenos días, señor Sánchez, por favor. Estas últimas semanas ha habido bastantes cambios en el gabinete, hay congresistas que han asumido ministerios. Usted, si se le ofrecen, se habla de la renuncia del ministro, una posible renuncia del ministro de Justicia, ¿usted asumiría el cargo si se le ofrecen de ministro de Justicia? Y por otro lado, de conseguir la liberación del expresidente Pedro Castillo, ¿cuál sería el cargo que asumiría dentro del partido político? Muchas gracias. Es la segunda vez que me preguntan si yo estaría dispuesto a asumir alguna cartera ministerial en este gobierno de salida. Yo descarto eso absolutamente, no sé de dónde ha surgido esa idea, ¿no? En primer lugar, ni tengo ni la intención, ni la voluntad, ni nada, ni tampoco nadie me lo ha planteado, y creo que viene un poco más solo de la especulación. Como hoy, ¿no? Hay muchas especulaciones diversas y se concentran en la fortaleza, en la legitimidad de este equipo político que ha pintado de verde todo el Perú. En esa legitimidad, en esa esperanza, en esa fuerza, nosotros decimos que estamos construyendo ese liderazgo popular, ese liderazgo ciudadano, con más fuerzas políticas. Sí, pues, y no vamos a dar tregua.
en el marco y ejercicio del derecho democrático de la Constitución. Vamos a responder como corresponden los demócratas, frontales contra la corrupción, frontales contra el abuso, contra la arbitrariedad. Y llamamos a todas las bases sociales, los hombres y mujeres demócratas del Perú, hoy a exigir justicia para los mártires del sur, reparar la justicia afectada con la detención arbitraria, y exigimos la liberación inmediata de nuestro presidente Pedro Castillo, y llamamos al pronunciamiento nacional para poder reafirmar el único proyecto y salida que el Perú necesita, la vía democrática, la vía del trabajo colectivo y el consenso que vamos a ser capaces de hacer. Entonces nosotros nos reafirmamos en ese camino. No sé de dónde viene ese rumor, pero aclaramos. No estamos ni negociando, ni coordinando, ni nada. Nosotros sabemos muy bien cuáles son las banderas democráticas que hemos levantado. Por allí hay muchas voces que intentan minar esta sólida unidad, hablando de traiciones, hablando de compras y ventas. Nosotros las rechazamos fehacientemente. Y si alguien dice sólidos argumentos para resquebrajar esta unidad, que haga la denuncia como corresponde, no ocultos, no con presuntos, sino con acciones. Aquí estamos para responder y dar cara a nuestro pueblo, con tranquilidad. A ver, pregunta. Muy buenos días. Preguntarle que, bueno, hace instantes ustedes han mencionado sobre esta movilización que se va a llevar a cabo este 15 de julio a partir de las 4 de la tarde. Si bien es cierto, la última movilización, que fue el 27 de junio, el Ministerio del Interior les negó las garantías correspondientes por no haber presentado la solicitud dentro de la anticipación mínima de 3 días. La pregunta es, ¿ya presentaron dichas garantías al Ministerio del Interior? La segunda ocasión la presentamos con todos los plazos del mundo, como corresponde, y tampoco nos dio garantías. Es más, por no haber hecho caso, dice, esa omisión, nos ha hecho una denuncia penal a nuestro personero, Carlos Zafra Flores. Pero nosotros actuamos en el marco de la Constitución y la ley. Y el libre tránsito es un derecho constitucional que su o no autorización no la va a limitar. Saldremos a movilizarnos como derecho constitucional, pacíficamente, porque es un derecho de los ciudadanos. De igual manera, se ha solicitado las garantías de ley que permitan pues un trabajo conjunto, como hemos demostrado nosotros que queremos hacer. Y en ese horizonte saldremos a esta jornada democrática el día miércoles a las 4 de la tarde. Finalmente, la última pregunta, nuestro colega de Willax. Hola. Hola, primero fue Tuta Corriente y luego soy Willax de Prensa. ¿Cómo están? Buenos días a todos los presentes. Quisiera consultar sobre el tema de la próxima movilización que va a realizar. Exactamente qué organizaciones son las que van a venir y si es que se van a registrar igual personas acampando como se ha venido registrando, se ha registrado anteriormente en el Frente del Jurado Nacional de Elecciones. ¿Qué recorrido van a tomar exactamente? Ustedes han mencionado que van a salir a las 4 de la tarde. Y otra cosa que me quisiera agregar es que lamentamos las declaraciones que ustedes están teniendo con respecto a Willax, bueno, sus declaraciones cargadas de odio en este caso, porque ustedes han sido invitados más de una vez a Willax, y reiteramos la invitación para que puedan acudir a cualquier programa a brindar cualquier tipo de declaración que ustedes mencionen. Gracias, Isabel. Sí, los esperamos en la vía judicial, los señores de Willax, más tarde que pronto. Tendrán que rehacer sus calumnias y difamaciones que han hecho y vienen haciendo reiteradas veces. Bueno, finalmente nuestra movilización del día miércoles tendrá como corresponde una concentración aquí en el local a las 4 de la tarde, ¿no? Y consensuaremos una ruta adecuada y corta como corresponde a los días anteriores donde hemos salido a manifestarnos, ¿no?
Entonces, en ese ejercicio, pues eso se pondrá en el dominio público cuando nos responda también el Ministerio del Interior a raíz de esta solicitud y permiso correspondiente, ¿no? Eso sería todo. Ya, para terminar, ya. Sobre el principio de su partido y esa responsabilidad que salió el día de ayer en el Cuarto Poder sobre esas consultas y recaudaciones paralelas que se habían dado para las impugnaciones. Porque fueron entrevistas que dieron Mila ya, la tesorería legal, también va a ser realmente hemos sacado las recaudaciones para poder sustentar todas para la OPE. Y una pregunta cortita nada más, ¿cómo es que se han regulado las visitas en Barbadillo? Porque se vio que estaban personas en diferentes horarios para ver al expresidente Pedro Castillo. ¿Cómo es que se ha dado eso? Porque los otros expresidentes presos ahí no tienen esos mismos privilegios. Bien, gracias por su interrogante. A ver, quiero señalar lo siguiente. Toda la campaña de recaudación que nosotros hicimos fue de carácter público. Y la comunicación oficial del partido ha referido lo que manda el estatuto. La recaudación está a cargo de la tesorería del partido y la persona que representa esa tesorería formalmente inscrita en el Jurado Nacional de Elecciones es Ludmila Ayay Casas. ¿Correcto? Segundo punto, todas las operaciones de donaciones han sido voluntarias. Tercer punto, todas han sido bancarizadas. Es decir, tranquilamente frente a cualquier investigación se puede trazar quién dio, a qué hora dio, cuánto dio y a qué cuenta fue. Que haya habido iniciativas particulares de terceras personas, etcétera, en las investigaciones si hubiera, se sabrá, y esas personas tendrán que hacer su descargo. Pero nosotros como Juntos por el Perú estaremos en condiciones de responder por cada sol recibido y por cada sol gastado, cuál es el fin que se ha dado de manera transparente y de manera pública, porque además la norma nos obliga a publicar esto en el portal de transparencia de la ONU. Bueno, sobre INPE, yo les puedo decir poco, ¿no? No soy presidente de INPE ni nada por el estilo, ¿no? Mucho menos ministro, ¿no? De Justicia, que es el que, o el Interior, el que está a cargo de ello, ¿no? Yo creo que allí está otros medios, ¿no? Para saber su regulación y todo, ¿no? Nosotros asistimos como corresponde también en base a nuestra propia prerrogativa, ¿no? Y en el marco precisamente de la ley, ¿no? Y la legalidad. En ese sentido, nosotros descartamos cualquier acción que esté al margen de las directivas, las normas y la ley, ¿no? Solamente alerto que creo que es la quinta vez que sale eso, ¿no? La quinta vez ya. Todas las semanas, que en realidad, bueno, pues no, nada es gratuito, ¿no? Pero nosotros nos reafirmamos en los objetivos y en la actuación importante. Este proyecto político se está consolidando, ¿no? Y levanta hoy una propuesta de democratización del Estado peruano, de la economía, la sociedad, la ley, la justicia. Ese es nuestro horizonte. Muchas gracias. Candidato, por favor, una última consulta si fuera posible. Soy Jorge Madico de Panamericana Televisión, ¿cómo le va? Luego de que, bueno, que acá había este Congreso unicameral, usted va a asumir una nueva posición en el Congreso de la República como asesor de la bancada de esta agrupación política. Nosotros quisiéramos saber si es que quizás este puesto como asesor está enmascarando otro cargo que podría usted realmente ejercer en funciones. Usted es el líder de la agrupación, quizás va a estar dirigiendo realmente las políticas de la bancada como líder, no tanto como asesor. Si nos podría precisar esa información finalmente, qué es lo que va a hacer en el Congreso de la República. Y lo último, más dirigido al señor Zunini, ¿cómo está? Usted ha indicado de que van a responder por las cuentas que han llegado a las, por los depósitos que han llegado al partido. Y que hay cuentas de terceros, y usted ha dicho que son voluntarias, que se han estado moviendo. Eso quiere decir que ese dinero que ingresó bancarizado, como usted lo ha señalado, a terceros, Juntos por el Perú no respondería por ellos, por estos terceros, más allá de que este dinero fue depositado para beneficiar a Juntos por el Perú con las impugnaciones. Por favor, esas dos preguntas. Muchas gracias. Lo primero, que el partido está actuando en base a ley, en base a normas, tiene su tesorero oficial que está dando cuenta e informe en esta situación.
Ahora que hay algunos entredichos, pues que se investigue. Nosotros rechazamos cualquier actuación irregular, ilegal, no transparente, y estamos seguros de esa actuación de nuestra tesorera nacional, Luzmila Yay Casas, ¿no? En ese marco de sus competencias y acciones, no nos oponemos a cualquier medida de investigación. Y es preciso que mejor allí se aclare de haber algunas cosas que supuestamente no están claras, ¿no? Por lo demás, nosotros nos reafirmamos en ese horizonte. Lo segundo, sobre qué rol voy a tener o no, ya en su momento se verá. No, yo en ese sentido no aguardo sorpresas ni de nada, ni enmascaro ni nada. Corresponderá lo que el partido, lo que nuestros líderes también decidan. Entonces, yo soy un cuadro más, un militante más del partido, pero eso sí, es un proyecto político donde no solamente habemos uno, somos muchos, miles ahora, y le daremos forma democrática en base a ley, asumiendo la responsabilidad que nos corresponda, y si es legal, pues nadie tiene por qué llorar, ¿no? Todos vamos tranquilos. Muchas gracias. Bueno amigos, eso fue todo. No olviden suscribirse al canal y compartir el video. Hasta pronto.